Millones de personas repiten el rosario con sinceridad, con lágrimas, con fe heredada de generaciones. Para muchos es un símbolo de devoción profunda, para otros, una tradición incuestionable. Pero hay una pregunta que casi nunca se formula en voz alta: ¿esto viene realmente de la Biblia o nació después? Si Dios dejó instrucciones claras sobre cómo orar, entonces ignorarlas no es un detalle menor. Jesús habló de la oración, los apóstoles enseñaron cómo acercarse al Padre, y las Escrituras dejaron advertencias serias sobre prácticas religiosas que parecen piadosas, pero no nacen de Dios. Este contenido no busca atacar personas, sino examinar la práctica a la luz de la Biblia, con respeto, con verdad y con textos claros. La pregunta no es que es popular, sino que agrada realmente a Dios. Tema 1. La oración enseñada directamente por Jesús, Evangelio según Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Cuando Jesús enseñó a orar, no lo hizo como un líder religioso más, sino como el Hijo que conoce el corazón del Padre. Sus palabras no nacieron de una tradición previa ni de un sistema religioso heredado, sino de una relación viva y directa con Dios. Esto es clave para entender que la oración bíblica no surge del ritual, sino de la intimidad. Jesús no improvisó una fórmula mística, reveló una forma de acercarse a Dios con verdad, sencillez y confianza. El contexto en el que Jesús enseña esta oración es importante. Él acaba de advertir contra la hipocresía religiosa, contra las oraciones hechas para ser vistas y contra la repetición vacía de palabras. Por eso, cuando dice vosotros oraréis así, no está introduciendo un rito nuevo, sino corrigiendo una manera incorrecta de orar que ya existía. La enseñanza nace como una corrección, no como una tradición ceremonial. Jesús comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta sola expresión rompe con muchos esquemas religiosos. No habla de un Dios lejano al que hay que acceder por intermediarios visibles, sino de un Padre cercano. La oración inicia con relación, no con distancia. Antes de pedir algo, Jesús establece identidad. Somos hijos que se dirigen a su Padre, no devotos que repiten palabras para ser escuchados. Al decir santificado sea tu nombre, Jesús muestra que la oración no gira alrededor del orante, sino de Dios. No comienza con peticiones personales ni con necesidades humanas, sino con la honra a Dios. Esto revela que la oración bíblica no busca manipular a Dios, sino alinearse con su carácter y reconocer su santidad antes que cualquier deseo personal. Cuando Jesús dice venga tu reino, enseña que la oración correcta no impone la voluntad humana, sino que anhela que la voluntad de Dios se establezca. No se trata de repetir frases para provocar una respuesta automática, sino de rendir el corazón al gobierno de Dios. La oración se convierte en un acto de rendición, no de control espiritual. La frase hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, deja claro que la oración no es un mecanismo para forzar resultados. Jesús enseña a aceptar que la voluntad de Dios es superior, incluso cuando no coincide con los deseos humanos. Esto contradice toda idea de oración repetitiva usada como llave mecánica para obtener favores divinos. Cuando Jesús menciona el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, muestra que Dios se interesa por las necesidades reales y cotidianas. No invita a acumular oraciones repetidas, sino a confiar diariamente. La dependencia es diaria, no acumulativa. La fe no se mide por la cantidad de palabras, sino por la confianza constante en el cuidado de Dios. El perdón ocupa un lugar central en esta oración. Jesús conecta el perdón recibido con el perdón otorgado. Esto revela que la oración no puede separarse de la vida práctica. No es solo un acto espiritual aislado, sino una expresión de un corazón transformado. Ningún ritual puede sustituir un corazón que se niega a perdonar. Cuando Jesús dice no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, enseña una oración consciente de la fragilidad humana. No hay arrogancia espiritual ni confianza en métodos externos. La dependencia es total de Dios. La oración reconoce la debilidad y busca protección divina, no apoyo en objetos o repeticiones. Es significativo que Jesús no mencione ningún elemento físico para acompañar la oración. No habla de cuentas, símbolos ni estructuras repetitivas. Todo se centra en palabras conscientes, entendidas y dirigidas directamente a Dios. Esto refuerza que la oración bíblica es espiritual y relacional, no material ni mecánica.
Jesús tampoco enseña a repetir esta oración como un mantra. La presenta como un modelo, no como una fórmula obligatoria. De hecho, el resto de las Escrituras muestra oraciones variadas, espontáneas y profundas, todas dirigidas directamente a Dios. El valor está en el contenido y la actitud, no en la repetición literal. La oración enseñada por Jesús establece un patrón claro para toda la fe cristiana. Dios es Padre, Cristo es el acceso, y el corazón es el altar. Cualquier práctica de oración que se aparte de este modelo debe ser examinada con cuidado, no por tradición, sino por fidelidad al mensaje de Jesús. Este modelo de oración también revela que Dios desea comunicación consciente. Jesús no promueve oraciones automáticas, sino palabras entendidas, pensadas y sentidas. La relación con Dios no se fortalece por repetir frases aprendidas, sino por hablar con Él con verdad y sinceridad. Cuando se analiza esta enseñanza, resulta evidente que Jesús no dejó espacio para prácticas añadidas que sustituyan la relación directa con el Padre. Todo en esta oración apunta a una conexión viva, sin intermediarios visibles, sin estructuras repetitivas impuestas, y sin dependencia de elementos externos. Por eso, la oración enseñada directamente por Jesús se convierte en el punto de referencia para evaluar cualquier otra práctica de oración. No se trata de tradición contra tradición, sino de enseñanza directa de Cristo frente a prácticas desarrolladas después. La pregunta final no es qué emociona más, sino que fue realmente enseñado por Jesús. Entender esta oración no solo aclara cómo orar, sino también cómo agradar a Dios. Jesús mostró que Dios busca hijos que se acerquen con verdad, humildad y confianza. Cuando la oración se convierte en relación viva, deja de ser un rito y se transforma en comunión real con el Padre. Tema 2. Advertencia contra las repeticiones mecánicas. Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 7. Cuando Jesús advirtió contra las repeticiones mecánicas, no estaba atacando la oración, sino una forma vacía de practicarla. Él conocía el peligro de convertir la comunión con Dios en un hábito automático, donde los labios se mueven, pero el corazón permanece distante. Su advertencia no fue ligera, fue una corrección directa a una tendencia humana constante, creer que muchas palabras sustituyen una relación real con Dios. Jesús observó que, en contextos religiosos, las personas podían repetir frases sin conciencia espiritual, confiando más en la cantidad que en la sinceridad. Por eso habló con claridad y sin rodeos. La oración, según él, no funciona como un conjuro ni como una técnica acumulativa. No es un mecanismo donde repetir garantiza respuesta. Es un diálogo vivo que exige atención, intención y verdad interior. La expresión "no uséis vanas repeticiones" apunta a palabras dichas sin entendimiento ni conexión espiritual. No se trata de repetir una idea con fe, sino de pronunciar sonidos aprendidos sin reflexión. Jesús estaba marcando una diferencia profunda entre perseverar en oración y repetir por costumbre. Perseverar nace de la fe, la repetición mecánica nace del hábito vacío. Jesús también confronta una creencia equivocada, pensar que Dios escucha más al que habla más. Esta idea transforma a Dios en un juez que se impresiona con discursos largos. Jesús corrige esto afirmando que el Padre conoce las necesidades antes de que se pidan. La oración no informa a Dios, sino que alinea al creyente con Él. Esta advertencia revela algo importante sobre el carácter de Dios. Dios no es sordo ni distante. No necesita insistencia verbal para prestar atención. La repetición mecánica sugiere un Dios inaccesible, cuando en realidad la Biblia presenta a un Padre cercano. Jesús desmonta la idea de que la eficacia espiritual depende de repetir frases una y otra vez. Cuando la oración se vuelve repetitiva sin conciencia, el corazón se acostumbra a hablar sin escuchar. Se pierde la sensibilidad espiritual y la oración deja de transformar. Jesús sabía que una fe basada en repeticiones puede sobrevivir externamente, pero muere internamente. Por eso advierte antes de enseñar cómo orar correctamente. Esta enseñanza también protege al creyente de la ilusión espiritual. Repetir palabras puede dar una falsa sensación de obediencia o devoción, aunque no haya arrepentimiento, fe viva ni obediencia práctica. Jesús no quería seguidores expertos en repetir oraciones, sino discípulos con corazones rendidos. La repetición mecánica también puede convertirse en una forma de control religioso. Cuando se enseña que ciertas palabras repetidas producen resultados,
la oración se transforma en una técnica y no en una relación. Jesús corta de raíz esa idea, recordando que la oración depende de la gracia de Dios, no de la destreza humana. Jesús no dijo que repetir sea siempre malo, sino que la repetición vacía es peligrosa. Hay oraciones sinceras que se repiten porque nacen del dolor o de la fe perseverante. La diferencia está en el corazón. Una cosa es clamar con insistencia, otra muy distinta es repetir sin conciencia ni fe. Esta advertencia también señala que la oración debe involucrar la mente. Jesús no promueve palabras automáticas, sino una comunicación consciente. Cuando la mente no participa, la oración se convierte en sonido sin vida. Dios no busca palabras memorizadas, busca corazones despiertos. El versículo deja claro que la oración cristiana no se apoya en fórmulas fijas impuestas. Jesús rompe con la idea de que hay frases especiales que, por sí mismas, tienen poder. El poder no está en las palabras, sino en Dios. Y Dios responde a la fe, no a la repetición. La enseñanza de Jesús también invita a examinar las prácticas heredadas. No todo lo antiguo es bíblico, y no todo lo repetido agrada a Dios. Jesús coloca la palabra por encima de la costumbre, y la relación por encima del rito. Esa es una confrontación incómoda, pero necesaria. Cuando la oración se reduce a repetición, se corre el riesgo de orar sin esperar nada de Dios. Las palabras salen, pero la fe no se activa. Jesús quiere evitar una espiritualidad adormecida, donde la oración se vuelve parte del ruido diario y no un encuentro con el Padre. Esta advertencia también libera al creyente. No hay que aprender discursos largos ni frases exactas para ser escuchado. Dios escucha al que ora con verdad, aunque sus palabras sean pocas. Jesús devuelve la oración a su lugar original, una conversación sencilla entre hijos y padre. Finalmente, la advertencia contra las repeticiones mecánicas revela el corazón pastoral de Jesús. Él no quiere seguidores cansados de repetir, sino personas transformadas por una relación viva con Dios. Cuando la oración nace del corazón y no del hábito, deja de ser repetición y se convierte en comunión real. Tema 3. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5. La afirmación de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres no es una idea secundaria ni una opinión teológica debatible. Es una declaración directa, clara y central del mensaje cristiano. Pablo no presenta esta verdad como una sugerencia, sino como un fundamento de la fe. En un mundo lleno de intermediarios religiosos, esta frase rompe con cualquier sistema que intente añadir escalones entre Dios y las personas. El texto afirma que ese único mediador es Jesucristo. No menciona ángeles, santos ni figuras espirituales adicionales. El énfasis está en la exclusividad de Cristo como puente entre lo divino y lo humano. Esto no nace del desprecio a otros personajes bíblicos, sino del reconocimiento de que solo Cristo cumple las condiciones necesarias para reconciliar al ser humano con Dios. Jesucristo es presentado como mediador porque participa plenamente de ambas naturalezas. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Ninguna otra figura posee esta doble condición. Por eso, ningún otro puede ocupar su lugar. La mediación no se basa en cercanía emocional ni en respeto histórico, sino en identidad y autoridad espiritual. Pablo escribe esta enseñanza en un contexto donde ya existían prácticas religiosas con múltiples mediadores. Su declaración no es cultural, es correctiva. Está cerrando la puerta a cualquier intento de diluir la obra de Cristo añadiendo otras figuras como accesos espirituales. La mediación de Jesús no es compartida ni delegada. Cuando se introduce otro mediador en la práctica de oración, aunque sea con buena intención, se altera el diseño bíblico. La Escritura no presenta a Cristo como el mediador principal, sino como el único. Cambiar ese orden no es un ajuste menor, es una modificación doctrinal profunda. Esta verdad también protege la suficiencia del sacrificio de Jesús. Si se necesitan otros mediadores, entonces su obra no fue completa. Pero la Biblia enseña que su sacrificio fue perfecto y suficiente. Añadir intermediario sugiere, aunque no se diga explícitamente, que algo faltó en la cruz. La mediación de Cristo garantiza acceso directo al Padre. No hay filtros, jerarquías espirituales ni permisos especiales. El creyente no necesita autorización de otro ser para acercarse a Dios. Esta cercanía es una de las verdades más poderosas del Evangelio y, al mismo tiempo,
una de las más desafiadas por la tradición religiosa. Pablo no limita esta mediación a ciertos creyentes avanzados o líderes espirituales. Es para todos. El texto dice entre Dios y los hombres, sin distinción. Esto significa que cada persona puede acercarse directamente a Dios por medio de Cristo, sin importar su historia, su nivel espiritual o su pasado. Cuando se enseña a orar a través de otros mediadores, se debilita la confianza del creyente en Cristo. La fe comienza a apoyarse en figuras secundarias en lugar de descansar plenamente en Jesús. Con el tiempo, esto puede transformar la oración en dependencia religiosa y no en relación viva. La Biblia muestra que incluso los apóstoles dirigían sus oraciones directamente a Dios en el nombre de Jesús. Nunca se observa a los primeros creyentes invocando a otros mediadores. Su práctica confirma su doctrina. Lo que creían, lo vivían. Doctrina y práctica estaban alineadas. Esta enseñanza también libera del miedo espiritual. No hay que pensar que Dios está demasiado lejos o demasiado ocupado. El mediador ya abrió el camino. El acceso no depende de insistencia, méritos ni repeticiones, sino de la obra terminada de Cristo. Esto transforma la oración en un acto de confianza, no de ansiedad. La exclusividad de Cristo como mediador no disminuye a nadie más, exalta a Jesús. Toda figura bíblica importante apunta a Él, no compite con Él. Cuando una práctica religiosa desvía esa atención, aunque sea sutilmente, deja de reflejar el corazón del Evangelio. Aceptar un solo mediador también exige humildad. Significa renunciar a sistemas religiosos que hacen sentir más seguros por su estructura. Confiar solo en Cristo puede incomodar, porque elimina apoyos visibles. Pero la fe bíblica siempre ha sido confiar en lo que Dios estableció, no en lo que el hombre añadió. Pablo deja esta verdad escrita para proteger a la iglesia de confusiones futuras. Sabía que con el tiempo surgirían prácticas bien intencionadas, pero no bíblicas. Por eso su afirmación es tan directa. No deja espacio para interpretaciones múltiples. Entender que hay un solo mediador redefine la oración, la fe y la relación con Dios. Ya no se trata de buscar accesos alternos, sino de permanecer en Cristo. Cuando Él ocupa su lugar correcto, la fe se simplifica, la oración se vuelve directa y la relación con Dios recupera su diseño original. Tema 4. Orar directamente al Padre. Evangelio según Juan capítulo 16, versículo 23. Cuando Jesús declara que los discípulos pedirán directamente al Padre, está revelando un cambio profundo en la relación entre Dios y los hombres. No se trata de una sugerencia opcional, sino de una enseñanza clara que redefine la oración. A partir de ese momento, el acceso a Dios no dependería de rituales complejos ni de intermediarios visibles, sino de una relación directa sustentada en la obra de Cristo. Este versículo aparece en un momento crucial del ministerio de Jesús. Él se está despidiendo de sus discípulos y les prepara para una etapa nueva, donde ya no lo tendrían físicamente presente. En ese contexto, Jesús no les deja una estructura religiosa que sustituya su ausencia, sino una promesa. El Padre mismo escuchará sus oraciones cuando pidan en su nombre. Orar directamente al Padre implica confianza. Jesús presenta a Dios no como una figura distante que requiere múltiples filtros, sino como un Padre accesible. Esta enseñanza rompe con la idea de que Dios necesita ser persuadido por terceros para atender a sus hijos. La oración se convierte en un acto de fe sencilla, no en una gestión espiritual complicada. Jesús no dice que los discípulos deberán aprender nuevas fórmulas o invocaciones especiales. Les dice que pedirán. La simplicidad del lenguaje refleja la simplicidad del acceso. Pedir al Padre es un acto natural para un hijo, no un procedimiento técnico reservado para expertos religiosos. El hecho de que Jesús mencione en aquel día señala un antes y un después. Antes, los discípulos se acercaban a Dios a través del sistema religioso judío. Después, lo harían por medio de Cristo. Esta transición elimina la necesidad de intermediarios adicionales, porque Jesús mismo garantiza el acceso. Orar directamente al Padre también protege la centralidad de Cristo. Él no desvía la atención hacia otros canales espirituales, sino que afirma que su nombre es suficiente. No dice que otros presentarán las peticiones, sino que el creyente lo hará directamente, respaldado por su relación con Él. Esta enseñanza también revela el corazón del Padre. Jesús aclara que el Padre ama a los discípulos y que por eso escucha sus oraciones.
La respuesta divina no nace de la insistencia humana, sino del amor previo de Dios. Esto transforma la oración de un esfuerzo a una respuesta a un amor ya existente. Cuando la oración se dirige directamente al Padre, la fe se fortalece. El creyente aprende a confiar en Dios mismo y no en sistemas religiosos. La dependencia deja de estar puesta en prácticas externas y se centra en la relación viva con Dios. Jesús no limita esta promesa a un grupo selecto. No dice que solo líderes espirituales o personas especiales pueden orar así. Habla a todos sus discípulos. Esto democratiza la oración y elimina cualquier jerarquía espiritual en el acceso a Dios. Orar directamente al Padre también implica responsabilidad espiritual. Ya no hay excusas para delegar la relación con Dios en otros. Cada creyente es llamado a hablar con Dios, escucharle y crecer en intimidad. La fe se vuelve personal, no delegada. Esta enseñanza confronta prácticas religiosas que, con el tiempo, pueden desplazar el centro de la oración. Cuando se enseña a acudir primero a otros, se debilita la enseñanza directa de Jesús. No se trata de intención, sino de fidelidad a sus palabras. Jesús no presenta esta forma de oración como una pérdida, sino como un privilegio. Antes, el acceso estaba restringido, ahora está abierto. Orar directamente al Padre no empobrece la fe, la enriquece. No quita reverencia, añade confianza. La oración directa también fomenta la honestidad. Sin intermediarios, el creyente se presenta tal como es. No necesita adornar palabras ni seguir guiones. Puede hablar con verdad, con dolor, con gratitud o con silencio, sabiendo que el Padre escucha. Este modelo de oración refleja la esencia del Evangelio. Dios se acerca al hombre, no el hombre a través de múltiples escalones. Jesús vino precisamente a quitar barreras, no a crear nuevas. Orar directamente al Padre es vivir esa verdad en la práctica diaria. Cuando se comprende esta enseñanza, la oración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en una relación viva. El creyente ya no ora por costumbre, sino por comunión. Ya no busca caminos alternos, porque sabe que el camino ya fue abierto. Así, orar directamente al Padre no es solo una forma correcta de orar, es una expresión de confianza en la obra de Cristo. Es aceptar que Dios escucha, que ama y que responde. Es vivir la fe tal como Jesús la enseñó, sin añadidos y sin sustitutos. Tema 5. María fue bendecida, pero nunca adorada. Evangelio según Lucas capítulo 1, versículo 48. La Biblia presenta a María como una mujer profundamente bendecida por Dios, pero nunca como objeto de adoración. El propio texto lo aclara desde el inicio. María reconoce que Dios miró la pequeñez de su sierva, no porque ella fuera divina, sino porque Dios decidió obrar en su vida por gracia. La bendición que recibe no nace de un poder propio, sino de la elección soberana de Dios. María misma dirige toda la gloria a Dios. En su cántico, conocido como el Magnificat, no se exalta a sí misma ni reclama un lugar de mediación espiritual. Al contrario, reconoce que Dios es su Salvador. Esta declaración es clave, porque muestra que María se ve a sí misma como alguien que necesita salvación, no como alguien que la otorga. El texto dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, no adorada. La diferencia es fundamental. Ser bienaventurada implica ser favorecida por Dios, no recibir culto. La Biblia honra a muchas personas como bendecidas, pero jamás autoriza rendirles adoración. Honra y adoración no son lo mismo, y confundirlas altera el mensaje bíblico. María fue escogida para una misión única, ser el instrumento humano para la encarnación del Hijo de Dios. Esa elección la hace especial, pero no la convierte en intermediaria espiritual. En ningún pasaje bíblico se enseña que, después de cumplir su misión, María adquiera un rol celestial de intercesión para los creyentes. Es revelador que María nunca pidió ser invocada. Nunca enseñó a orar a través de ella ni se presentó como puente entre Dios y los hombres. Su actitud constante fue de humildad y obediencia. Cada vez que aparece en la Escritura, su papel es señalar la obra de Dios, no atraer devoción hacia sí misma. Cuando Jesús inicia su ministerio, establece una distancia clara entre los vínculos espirituales y los vínculos familiares. En varias ocasiones deja claro que la verdadera bendición no está en el parentesco físico, sino en oír y obedecer la palabra de Dios. Esto no deshonra a María, pero sí coloca cada cosa en su lugar correcto.
La iglesia primitiva siguió este mismo entendimiento. En el libro de los Hechos, María aparece orando junto a los discípulos, no siendo objeto de oración. Ella está entre los creyentes, no por encima de ellos. Esta imagen es coherente con toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la igualdad espiritual delante de Dios. El peligro surge cuando una bendición se transforma en devoción. Cuando una persona bendecida es elevada a un lugar que la Biblia no le asigna, la fe comienza a apoyarse más en la tradición que en la Escritura. María nunca fue presentada como destino de la oración, sino como ejemplo de fe y obediencia. María creyó a la palabra de Dios cuando muchos dudaron. Su fe fue notable, pero siempre dependiente de Dios. Su grandeza no estuvo en recibir alabanzas, sino en decir hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa actitud revela el tipo de fe que Dios honra, no la que busca reconocimiento espiritual. La Biblia guarda silencio absoluto sobre cualquier forma de culto a María. Este silencio no es accidental. Si Dios hubiese querido que María ocupara un rol central en la oración de la Iglesia, lo habría revelado claramente. La ausencia de mandato bíblico es una señal que no debe ignorarse. María no aparece en las enseñanzas apostólicas como figura doctrinal. Pablo, Pedro y los demás apóstoles desarrollan la fe cristiana sin mencionar invocaciones a María. Esto confirma que la práctica de adoración o intercesión mariana no proviene del mensaje original del Evangelio. Honrar a María bíblicamente significa reconocer su fe, su obediencia y su humildad. Significa aprender de su disposición a servir a Dios sin buscar protagonismo. Pero cuando se le atribuyen funciones que la Biblia reserva solo a Cristo, se cruza una línea que la Escritura nunca autorizó. La verdadera grandeza de María está en que nunca quiso ocupar el lugar de Dios. Su vida apunta constantemente a Él. Convertirla en mediadora o destinataria de oración contradice el espíritu con el que ella misma vivió su fe. Este tema no invita al desprecio, sino a la corrección bíblica. Reconocer que María fue bendecida no obliga a aceptar prácticas que la Biblia no respalda. La fe cristiana se edifica sobre lo que Dios reveló, no sobre lo que la tradición añadió. Comprender que María fue bendecida, pero nunca adorada, ayuda a restaurar el equilibrio bíblico. Permite honrar lo que Dios honró y rechazar lo que Él no estableció. Así, la adoración vuelve a su centro correcto, Dios mismo, a través de Jesucristo, sin añadidos ni sustitutos. Tema 6. La oración nace del corazón, no de objetos. Evangelio según Juan capítulo 4, versículo 24. Cuando Jesús declara que Dios es espíritu y que quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, está estableciendo un principio esencial para toda vida de oración. La adoración auténtica no depende de elementos físicos, sino de una conexión espiritual real. Con estas palabras, Jesús desplaza el enfoque de lo externo hacia lo interno, del objeto al corazón, del rito a la relación. Este pasaje surge en un diálogo profundo donde Jesús corrige ideas religiosas arraigadas. La discusión no gira alrededor de qué lugar es correcto para adorar, sino de cómo y desde dónde se adora. Jesús enseña que la verdadera adoración no está ligada a un espacio, símbolo u objeto, sino a la condición del corazón delante de Dios. Decir que Dios es espíritu significa que no puede ser contenido, representado ni alcanzado mediante cosas materiales. Cualquier intento de apoyarse en objetos para acercarse a Dios revela una comprensión incompleta de su naturaleza. La oración bíblica reconoce que Dios trasciende lo físico y responde a lo espiritual. Cuando la oración se apoya en objetos, existe el riesgo de transferir la confianza del corazón a lo visible. El objeto comienza a ocupar un lugar que corresponde solo a Dios. Jesús, al hablar de adoración en espíritu, elimina toda dependencia material como medio para conectar con el Padre. La verdad mencionada por Jesús no es solo doctrinal, es relacional. Orar en verdad implica sinceridad, coherencia y transparencia delante de Dios. Ningún objeto puede producir eso. Solo un corazón rendido puede presentarse con verdad. La oración no se activa por tocar algo, sino por creer y confiar. A lo largo de la Biblia, Dios muestra que lo externo nunca sustituye lo interno. Los rituales sin corazón siempre fueron confrontados por Dios. Jesús continúa esa misma línea al enseñar que la adoración verdadera no se fabrica con elementos visibles, sino que fluye desde lo invisible. El uso de objetos puede dar una sensación de seguridad espiritual, pero esa seguridad es frágil. Cuando la fe se apoya en lo que se puede tocar,
corre el riesgo de perder profundidad. Jesús invita a una fe más madura, capaz de relacionarse con Dios sin apoyos materiales. La oración que nace del corazón es personal. No depende de fórmulas establecidas ni de herramientas externas. Cada creyente se presenta tal como es delante de Dios. Esta forma de oración fomenta una relación viva, donde Dios no es buscado a través de cosas, sino conocido directamente. Jesús no descalifica la intención sincera de las personas, pero sí corrige la forma. La sinceridad no convierte automáticamente una práctica incorrecta. Por eso señala que la adoración aceptable debe alinearse con la verdad revelada, no solo con la emoción o la costumbre. Adorar en espíritu también implica dependencia del Espíritu de Dios. No se trata de una experiencia sensorial provocada por objetos, sino de una comunión guiada por el Espíritu Santo. Esta adoración transforma, porque toca el interior y no solo estimula lo externo. Cuando la oración se centra en el corazón, se elimina la necesidad de intermediarios materiales. El creyente aprende a hablar con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, sin condiciones externas. Esto devuelve a la oración su sencillez y su poder original. La enseñanza de Jesús libera al creyente de cargas religiosas innecesarias. No hay que portar objetos especiales ni cumplir rituales físicos para ser escuchado. Dios escucha al corazón sincero, aun cuando las palabras sean pocas y simples. Este enfoque también confronta tradiciones que han desplazado el centro de la fe. Cuando los objetos se vuelven protagonistas, la relación con Dios se debilita. Jesús llama a volver a lo esencial, una adoración viva, consciente y verdadera. Orar desde el corazón no significa desorden, sino autenticidad. Significa que la fe no depende de estímulos externos, sino de una convicción interna. Esta forma de oración fortalece la relación con Dios y evita que la fe se vuelva mecánica. Jesús enseña que Dios busca adoradores, no rituales. Busca corazones disponibles, no manos ocupadas en objetos. Esta búsqueda revela el deseo de Dios de relacionarse de manera directa, profunda y real con cada persona. Comprender que la oración nace del corazón y no de objetos redefine la vida espiritual. La fe se vuelve más sencilla, más profunda y más bíblica. Cuando el corazón ocupa su lugar correcto, la oración deja de ser un acto externo y se convierte en una comunión viva con Dios. Tema 7. Tradiciones que invalidan la palabra. Evangelio según Marcos capítulo 7, versículo 13. Cuando Jesús denuncia que ciertas tradiciones invalidan la palabra de Dios, no está rechazando toda costumbre humana, sino aquellas que ocupan el lugar de la verdad revelada. Su confrontación es directa porque entiende el peligro espiritual de elevar prácticas heredadas por encima de lo que Dios ha dicho. Para Jesús, ninguna tradición tiene autoridad si contradice o reemplaza la palabra. El contexto de esta declaración es revelador. Jesús observa a líderes religiosos muy comprometidos con ritos, normas y prácticas transmitidas por generaciones, pero desconectados del corazón de Dios. La tradición había crecido tanto que ya no servía a la palabra, sino que la eclipsaba. En ese punto, la religión se había vuelto una barrera en lugar de un puente. Jesús usa un lenguaje fuerte porque la consecuencia es grave. Invalidar la palabra significa vaciarla de poder práctico. Cuando una tradición se vuelve incuestionable, la escritura deja de ser la autoridad final. La fe comienza a apoyarse en lo aprendido por costumbre y no en lo revelado por Dios. Este pasaje revela que no toda práctica religiosa es automáticamente aprobada por Dios. El hecho de que algo sea antiguo, repetido o ampliamente aceptado no lo convierte en verdadero. Jesús rompe con la idea de que la antigüedad garantiza legitimidad espiritual. La verdad no envejece, pero las tradiciones pueden desviarse. La tradición se vuelve peligrosa cuando ya no se examina. Jesús confronta precisamente esa actitud, prácticas defendidas no porque estén en la Escritura, sino porque siempre se han hecho así. Cuando la costumbre se vuelve intocable, la palabra queda relegada a un segundo plano. Jesús no acusa ignorancia, acusa reemplazo. La tradición no solo acompañaba la palabra, la estaba sustituyendo. Esto es clave. El problema no es tener tradiciones, sino permitir que ellas dicten la fe por encima de la Escritura. En ese momento, la obediencia deja de ser a Dios y pasa a ser al sistema. Este versículo también expone cómo una tradición puede parecer piadosa y aún así desobedecer a Dios. Los líderes religiosos cumplían ritos visibles,
pero descuidaban mandamientos claros. Jesús revela que la apariencia espiritual no compensa la desobediencia a la verdad. Cuando la tradición invalida la palabra, la conciencia se adormece. Las personas dejan de preguntar qué dice Dios y se conforman con repetir lo aprendido. La fe se vuelve heredada, no personal. Jesús invita a despertar la conciencia espiritual y volver a escuchar a Dios por medio de su palabra. La confrontación de Jesús no busca destruir la fe, sino purificarla. Al señalar las tradiciones que invalidan la palabra, está llamando a una reforma interior. No es un ataque a las personas, sino una corrección a un sistema que se desvió de su propósito original. Este principio sigue siendo relevante. Cada generación corre el riesgo de confundir tradición con verdad. Jesús deja claro que la palabra debe evaluar la tradición, nunca al revés. Cuando se invierte ese orden, la fe pierde su fundamento bíblico. Jesús muestra que la autoridad espiritual no proviene de la repetición, sino de la obediencia. Una práctica puede repetirse durante siglos y aún así estar fuera de la voluntad de Dios. La fidelidad se mide por alineación con la palabra, no por duración en el tiempo. La denuncia de Jesús también libera al creyente. No está obligado a defender prácticas que no encuentra en la Escritura. Tiene permiso divino para examinar, cuestionar y corregir a la luz de la palabra. Esta libertad no debilita la fe, la fortalece. Cuando la palabra recupera su lugar central, la fe se vuelve viva y consciente. Las tradiciones que ayudan permanecen, las que estorban se corrigen. Jesús no destruye la fe, la rescata de añadidos que la asfixian. Este pasaje invita a una decisión personal. Seguir la palabra puede implicar ir contra costumbres profundamente arraigadas. Jesús nunca prometió que obedecer sería cómodo, pero sí dejó claro que la verdad siempre libera. Comprender que existen tradiciones que invalidan la palabra lleva a una fe más honesta y bíblica. La pregunta deja de ser qué se ha hecho siempre y pasa a ser qué ha dicho Dios. Cuando esa pregunta guía la fe, la palabra recupera su autoridad y la relación con Dios se vuelve auténtica. Tema 8. Ningún mandato bíblico sobre el rosario. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. La Escritura afirma que toda la palabra de Dios es inspirada y suficiente para enseñar, corregir y guiar la vida del creyente. Esta declaración establece un principio decisivo: lo que Dios considera necesario para la fe y la práctica espiritual ya fue revelado. Cuando una práctica no aparece en la Biblia, surge una pregunta legítima sobre su origen y su autoridad espiritual. Pablo escribe a Timoteo para recordarle que la palabra es completa. No dice que la Escritura necesite complementos posteriores para funcionar, ni que requiera añadidos desarrollados con el tiempo. Afirma que la palabra capacita plenamente al creyente para toda buena obra. Si algo es necesario para agradar a Dios, debe estar contenido en ella. El rosario no aparece mencionado en ningún libro de la Biblia. No existe un mandato, una instrucción, ni un ejemplo que lo respalde. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva enseñaron o practicaron algo similar. Este silencio bíblico no es un detalle menor, sino una señal importante. Cuando una práctica espiritual se presenta como agradable a Dios, debería tener fundamento bíblico claro. La Escritura no solo enseña qué hacer, también muestra qué evitar. La ausencia total del rosario en la enseñanza bíblica obliga a examinar si su origen es divino o humano. Pablo no deja espacio para una fe construida sobre tradiciones añadidas. Dice que la palabra prepara completamente al creyente. Esto implica que no hay prácticas esenciales fuera de ella. Introducir elementos no revelados sugiere que la Escritura no fue suficiente, lo cual contradice directamente el mensaje del texto. El problema no es la intención de quien practica algo, sino la autoridad de lo que se practica. Muchas personas pueden actuar con sinceridad, pero la sinceridad no convierte una tradición en verdad bíblica. La palabra, no la emoción ni la costumbre, es el criterio final. Cuando una práctica no tiene mandato bíblico, no puede imponerse como necesaria para la vida espiritual. Puede convertirse en una carga innecesaria o incluso en una distracción que desplace la centralidad de Cristo y de la palabra. La suficiencia de la Escritura protege al creyente de depender de sistemas religiosos. Si todo lo necesario está en la palabra, entonces el acceso a Dios no depende de objetos, repeticiones ni estructuras desarrolladas fuera del texto bíblico. Pablo enseña que la palabra no solo informa, sino que corrige.
Esto significa que también confronta prácticas equivocadas, incluso aquellas que parecen piadosas. La Biblia no necesita adaptarse a la tradición, es la tradición la que debe someterse a la Biblia. La ausencia del rosario en la Escritura no se debe a un olvido. Dios fue intencional en lo que reveló. Cada enseñanza, cada mandato y cada ejemplo fueron preservados para guiar a los creyentes. Lo que no fue establecido por Dios como parte esencial de la fe. Aceptar prácticas sin respaldo bíblico abre la puerta a una fe construida por acumulación humana. Con el tiempo, esto puede desviar el enfoque de la palabra hacia la costumbre. Pablo advierte contra este riesgo al recalcar la autoridad absoluta de la Escritura. La Biblia muestra que Dios desea obediencia basada en lo que Él ha dicho. Cuando se añaden prácticas no reveladas, la obediencia se vuelve confusa. El creyente ya no sabe si sigue a Dios o a la tradición que aprendió. La suficiencia de la palabra también libera. No hay que aprender rituales complejos ni depender de métodos específicos para agradar a Dios. La fe se vive con sencillez, guiada por lo que está escrito y no por lo que fue añadido con el tiempo. Este pasaje invita a revisar con honestidad cada práctica espiritual. No desde la costumbre ni desde la emoción, sino desde la Escritura. Si algo no está respaldado por la palabra, no puede ocupar un lugar central en la vida cristiana. Reconocer que no existe mandato bíblico sobre el rosario no es un ataque personal, sino un llamado a volver a la autoridad de la Escritura. La fe cristiana se edifica sobre lo que Dios reveló, no sobre lo que el hombre desarrolló después. Cuando la palabra recupera su lugar como guía suficiente, la fe se purifica. El creyente aprende a confiar en lo que Dios dijo y a soltar lo que no estableció. Así, la vida espiritual se vuelve más clara, más bíblica y más centrada en Cristo. Tema 9. Persistencia en la oración no es repetición ritual. Evangelio según Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús introduce esta enseñanza con una intención muy clara, mostrar que es necesario orar siempre y no desmayar. Desde el inicio, la persistencia aparece como una actitud del corazón, no como una técnica repetitiva. Él no invita a multiplicar palabras ni a seguir un patrón mecánico, sino a mantener una relación viva con Dios aun cuando la respuesta tarde. La parábola que acompaña este versículo revela que la persistencia bíblica nace de la fe y de la confianza en el carácter de Dios. La persona persevera porque cree que Dios escucha y es justo. No insiste para convencer a un Dios indiferente, sino porque sabe que el Padre responde en el tiempo correcto. Persistir en la oración significa permanecer, no repetir. Permanecer implica volver a Dios con conciencia, con expectativa y con fe renovada. Repetir, en cambio, puede convertirse en un acto automático donde la mente se desconecta y el corazón no participa. Jesús distingue claramente entre ambos caminos. La persistencia verdadera no se mide por la cantidad de palabras pronunciadas, sino por la constancia de la fe. Una persona puede orar muchas veces con palabras sencillas y sinceras, o puede repetir largas frases sin fe. Jesús enseña que Dios responde a la fe perseverante, no al ritual acumulativo. En esta enseñanza, Jesús no presenta a Dios como alguien que responde por cansancio ante la insistencia humana. Al contrario, contrasta a un juez injusto con un Dios justo. Si incluso un juez sin temor responde ante la persistencia, cuanto más responderá Dios, que ama y cuida a sus hijos. La persistencia bíblica no busca forzar la voluntad de Dios. Busca permanecer alineado con ella. Orar sin desmayar no significa exigir resultados, sino seguir confiando aún cuando no se ve respuesta inmediata. Esta actitud fortalece la fe y purifica las motivaciones. Jesús enseña que la oración perseverante mantiene viva la esperanza. Cuando la oración se vuelve ritual, la esperanza se apaga y la oración se reduce a costumbre. La persistencia, en cambio, mantiene la expectativa de que Dios obra, aún en silencio. Repetir rituales puede generar una falsa sensación de cumplimiento espiritual. Persistir en la oración genera transformación interior. Jesús apunta a la transformación del corazón, no a la satisfacción de haber cumplido con una práctica repetitiva. La parábola muestra que la persistencia está conectada con la justicia y la confianza. El que persevera cree que Dios hará lo correcto. El que repite mecánicamente, muchas veces, solo busca alivio momentáneo o seguridad religiosa. Jesús no enseña a contar oraciones ni a establecer cantidades. Enseña a no rendirse.
Esto libera al creyente de la presión de cumplir con números y lo invita a vivir una relación constante con Dios, donde la oración fluye de manera natural. Persistir también implica escuchar. La oración no es solo hablar una y otra vez, sino permanecer atento a la guía de Dios. El ritual se enfoca en decir, la persistencia se enfoca en relacionarse. Jesús promueve esta segunda actitud. La persistencia bíblica se sostiene aun cuando no hay respuestas visibles. Esto demuestra fe genuina. El ritual, en cambio, suele abandonarse cuando no produce resultados inmediatos, porque su base no es la fe, sino la costumbre. Jesús concluye esta enseñanza conectando la persistencia con la fe. Pregunta si, cuando Él regrese, hallará fe en la tierra. No pregunta si hallará rituales, repeticiones o tradiciones, sino fe viva que persevera. La persistencia en la oración fortalece el carácter espiritual. Enseña paciencia, dependencia y confianza. La repetición ritual no produce estos frutos, porque no exige fe ni relación, solo repetición. Comprender esta diferencia transforma la vida de oración. El creyente deja de buscar métodos repetitivos y aprende a permanecer delante de Dios con un corazón sincero. La oración se vuelve un encuentro constante, no una obligación repetida. Así, Jesús deja claro que persistir no es repetir, sino confiar. La oración que agrada a Dios no es la que más se repite, sino la que persevera con fe, aun cuando el camino es largo y la respuesta tarda. Tema 10. El peligro de la piedad aparente. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 5. Pablo advierte sobre personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. Esta frase es profunda y confrontante, porque muestra que es posible parecer espiritual sin serlo realmente. La piedad aparente no es una fe abierta y rebelde, sino una religiosidad externa que conserva la forma, pero ha perdido la vida interior que proviene de Dios. La apariencia de piedad se sostiene en lo visible. Se manifiesta en gestos religiosos, prácticas repetidas y discursos espirituales correctos. Sin embargo, todo esto puede existir sin una transformación real del corazón. Pablo no habla de personas alejadas de la religión, sino de individuos profundamente religiosos, pero desconectados del poder transformador de Dios. Negar el poder de Dios no siempre significa rechazarlo con palabras. Muchas veces se niega en la práctica, cuando se confía más en rituales que en la obra del Espíritu. Cuando la fe se reduce a costumbre, el poder que cambia la vida queda desplazado por una estructura vacía. La piedad aparente es peligrosa porque engaña primero al que la practica. Produce una falsa sensación de seguridad espiritual. La persona cree estar bien con Dios porque cumple ciertas prácticas, aunque su corazón no haya sido rendido ni transformado. Esta autoilusión es más peligrosa que la incredulidad abierta. Pablo escribe esta advertencia para tiempos difíciles. No se refiere a un problema aislado, sino a una condición que se extendería. La religiosidad sin poder se vuelve común cuando la forma es más valorada que la verdad. En ese contexto, la fe se hereda, pero no se vive. La piedad aparente también anestesia la conciencia. Cuando alguien se acostumbra a cumplir rituales, deja de examinar su vida delante de Dios. El hábito reemplaza la convicción, y la repetición sustituye el arrepentimiento. Así, la fe se vuelve rutina sin fruto. Este tipo de religiosidad suele resistirse a la corrección bíblica. Como mantiene una apariencia aceptable, no siente necesidad de cambio. Pablo no dice que estas personas no tengan fe, sino que su fe carece de poder. Es una fe sin impacto, sin transformación y sin fruto visible. El poder de Dios se manifiesta en vidas cambiadas, no solo en prácticas sostenidas. Cuando ese poder es negado, la fe pierde su esencia. La piedad aparente puede coexistir con orgullo, falta de perdón y desobediencia, porque no confronta el corazón. Pablo no suaviza su advertencia. Dice que de personas así hay que apartarse. No porque sean peores, sino porque su influencia normaliza una fe sin vida. La piedad aparente contagia una espiritualidad superficial que parece correcta, pero no conduce a Dios. Este pasaje confronta directamente la idea de que la práctica religiosa, por sí sola, agrada a Dios. La Biblia enseña que Dios busca un corazón contrito y obediente. Cuando la práctica se desconecta del corazón, deja de agradar a Dios, aunque conserve una apariencia respetable. La piedad aparente también confunde a otros. Las personas que observan desde fuera pueden creer que esa es la fe auténtica.
Así, se perpetúa una imagen distorsionada del cristianismo, donde la forma importa más que la transformación. Pablo señala que esta condición no es nueva, pero sí recurrente. Cada generación debe examinar si su fe conserva el poder de Dios o solo la apariencia. El peligro no está en abandonar la fe, sino en vaciarla de contenido espiritual. La verdadera piedad produce humildad, obediencia y dependencia de Dios. La piedad aparente produce orgullo religioso y resistencia al cambio. Una se somete a la palabra, la otra la usa para sostener costumbres. Este texto invita a una evaluación honesta. No pregunta cuántas prácticas se realizan, sino si la vida ha sido transformada. El poder de Dios no se manifiesta en repetir, sino en cambiar. Donde no hay cambio, la piedad es solo apariencia. Comprender el peligro de la piedad aparente es un llamado a volver a la esencia de la fe. Dios no busca formas impecables, sino corazones rendidos. Cuando la fe recupera el poder transformador de Dios, deja de ser apariencia y se convierte en vida real. Tema 11. Jesús nunca enseñó oraciones a santos. Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 6. Cuando Jesús afirma que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él, establece un principio absoluto sobre el acceso a Dios. No deja rutas alternativas ni accesos paralelos. Esta declaración no es simbólica ni poética, es una definición clara del diseño espiritual de Dios. Todo acercamiento al Padre pasa exclusivamente por Jesucristo. En ningún momento de su ministerio Jesús enseñó a elevar oraciones a figuras humanas o espirituales distintas del Padre. Su enseñanza fue consistente y directa. Cada vez que habló de oración, orientó el corazón del creyente hacia Dios, no hacia intermediarios creados. Esto revela que cualquier práctica distinta no proviene de su enseñanza. Jesús no solo habló con autoridad, también modeló con su ejemplo. Cuando oraba, lo hacía directamente al Padre. En momentos de gozo, de angustia o de profunda necesidad, nunca se le ve invocando a otro ser espiritual. Su vida de oración confirma su enseñanza, la comunión con Dios es directa. El versículo deja claro que Jesús no se presenta como un camino entre muchos, sino como el único. Esto excluye cualquier sistema que proponga accesos compartidos o mediaciones adicionales. Orar a santos, aun con buena intención, contradice esta afirmación central del Evangelio. Jesús no dijo que Él es el mejor camino, ni el camino principal. Dijo que es el camino. Esa exclusividad no nace de orgullo, sino de su identidad. Solo Él venció el pecado y la muerte, y solo Él abrió el acceso al Padre. Ningún otro puede ocupar ese lugar. Los discípulos entendieron esta enseñanza con claridad. Después de la resurrección, continuaron orando directamente a Dios en el nombre de Jesús. No desarrollaron prácticas nuevas de invocación a otros. La práctica apostólica confirma la interpretación correcta de las palabras de Cristo. Jesús tampoco insinuó que, después de su ascensión, los creyentes necesitarían apoyos adicionales para orar. Al contrario, prometió la presencia del Espíritu Santo como ayuda directa. Esto refuerza la idea de una relación inmediata con Dios, no mediada por figuras humanas glorificadas. La enseñanza de Jesús protege la fe de desviarse hacia la dependencia religiosa. Cuando se introducen oraciones a santos, la atención comienza a dividirse. El corazón se reparte, y la confianza ya no descansa plenamente en Cristo. Jesús, al declararse el único camino, evita esa fragmentación espiritual. Orar a santos puede parecer un gesto de respeto, pero bíblicamente no tiene fundamento. Jesús nunca autorizó esa práctica, ni de forma directa ni indirecta. El silencio de la Escritura sobre este tema es coherente con la enseñanza de Juan 14. Esta declaración también redefine la adoración. Si solo Cristo es el camino, entonces toda adoración, petición y dependencia deben dirigirse a Dios por medio de Él. Cualquier otro destino de la oración desplaza el centro que Jesús estableció. Jesús no teme que el creyente se acerque directamente al Padre. Al contrario, lo promueve. Su obra tiene precisamente ese propósito, reconciliar al hombre con Dios. Introducir otros mediadores contradice el objetivo mismo de la cruz. El versículo también confronta la idea de que algunos creyentes necesitan intermediarios más cercanos o más comprensivos. Jesús se presenta como suficiente. Conoce la debilidad humana, intercede y comprende. No hay necesidad de buscar otros accesos.
La claridad de esta enseñanza no deja espacio para interpretaciones múltiples. Jesús no dijo que los santos ayudarían a llegar al Padre. Dijo que Él es el único camino. Toda práctica que se aparte de esta verdad debe ser evaluada a la luz de sus propias palabras. Aceptar esta enseñanza requiere confianza plena en Cristo. Implica soltar apoyos religiosos aprendidos y descansar en lo que Él afirmó. No es una pérdida, es una ganancia espiritual. La fe se simplifica y se fortalece. Jesús nunca enseñó oraciones a santos porque no era necesario. Él mismo abrió el camino. Cuando esta verdad se entiende, la oración recupera su dirección correcta y la relación con Dios se vuelve directa, viva y conforme a la enseñanza de Cristo. Tema 12. Los apóstoles siguieron el mismo patrón. Libro de los Hechos capítulo 4, versículo 24. Cuando los apóstoles enfrentaron persecución real, amenazas directas y presión espiritual intensa, recurrieron a la oración. Ese momento revela mucho, porque no oraron desde la comodidad, sino desde el peligro. Y aún así, su manera de orar fue clara y coherente con la enseñanza de Jesús. Alzaron unánimes la voz a Dios, no a intermediarios, no a figuras humanas exaltadas, sino directamente al Señor soberano. Este pasaje muestra que la iglesia primitiva no improvisó una nueva forma de oración. Siguió exactamente el patrón que Jesús había enseñado. La oración nace como respuesta natural a la dificultad, pero su dirección es reveladora. No buscan apoyo en tradiciones, sino en Dios mismo. Esto confirma que la enseñanza de Cristo no fue simbólica, sino práctica y vivida. Los apóstoles comienzan reconociendo a Dios como Creador y soberano. Antes de pedir, adoran. Este orden es consistente con el modelo del Padre Nuestro. No hay invocaciones a otros seres espirituales, no hay fórmulas heredadas. Hay una oración consciente, entendida y dirigida directamente a Dios. Es importante notar que esta oración fue colectiva. Toda la comunidad oró unida, pero aún en esa unidad no aparece ningún rastro de intermediarios. La fe compartida no produjo estructuras nuevas de oración, sino una dependencia común de Dios. La unidad no se expresó en ritual, sino en confianza compartida. Los apóstoles también fundamentan su oración en la palabra. Citan lo que Dios ya había dicho. Esto demuestra que su oración no era repetitiva ni mecánica, sino alineada con la revelación bíblica. La oración se convierte en respuesta a la palabra, no en sustituto de ella. Este patrón apostólico es clave, porque los apóstoles fueron testigos directos de Jesús. Aprendieron de Él, vivieron con Él y escucharon sus enseñanzas sobre la oración. Si hubiera existido alguna instrucción sobre orar a otros, este habría sido el momento de aplicarla. Sin embargo, no aparece. La oración apostólica es directa, valiente y llena de fe. No piden protección cómoda, piden valentía para seguir proclamando la verdad. Esto revela que la oración bíblica no busca evadir la realidad, sino enfrentarla con la confianza puesta en Dios. El versículo muestra que la respuesta de Dios no fue silencio. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto confirma que Dios responde a la oración directa y sincera. No hizo falta ningún elemento adicional, ningún ritual especial. La comunión fue suficiente. Este pasaje también enseña que la oración auténtica produce poder espiritual. No es una práctica vacía. La oración alineada con la voluntad de Dios fortalece, transforma y capacita. La iglesia no salió de ese lugar repitiendo palabras, sino anunciando la palabra con mayor valentía. Los apóstoles no enseñaron algo distinto de lo que practicaron. Su doctrina y su vida estaban alineadas. Si enseñaban a orar a Dios, era porque ellos mismos lo hacían. Este testimonio práctico refuerza la autoridad de su ejemplo. El libro de los Hechos no presenta un desarrollo progresivo de nuevas formas de oración. Al contrario, muestra una continuidad clara desde la enseñanza de Jesús hasta la práctica de la Iglesia. La fe no se fue complicando con el tiempo, se mantuvo centrada en Dios. Este patrón apostólico también protege a la Iglesia de desviaciones futuras. Al observar cómo oraban los primeros creyentes, se puede evaluar cualquier práctica posterior. Lo que no coincide con este modelo debe ser examinado con cuidado. La oración de los apóstoles fue comunitaria, pero personal. Fue bíblica, pero viva. Fue reverente, pero cercana. Esta combinación solo es posible cuando la oración se dirige a Dios sin intermediarios añadidos.
El ejemplo apostólico demuestra que la verdadera espiritualidad no necesita adornos para ser poderosa. Necesita fe, obediencia y dependencia de Dios. Todo lo demás es secundario y prescindible. Comprender que los apóstoles siguieron el mismo patrón confirma que la oración directa a Dios no es una interpretación moderna, sino una práctica original. La Iglesia nació orando así, creció orando así y fue fortalecida orando así. Volver a ese patrón no es retroceder, es regresar a la fuente. Tema 13. Dios escucha al que clama con sinceridad. Libro de los Salmos capítulo 34, versículo 17. Este versículo declara una verdad sencilla y profunda: Dios escucha el clamor sincero. No habla de técnicas, ni de fórmulas, ni de palabras exactas, sino de un clamor que nace del corazón. El salmista no describe un rito complejo, sino una relación viva en la que Dios responde a quien se acerca con verdad y necesidad real. Clamar no es repetir, es abrir el corazón. El clamor bíblico surge cuando la persona reconoce su dependencia de Dios y se dirige a Él con honestidad. No es una oración elegante ni estructurada, es un grito del alma que reconoce que solo Dios puede ayudar. Esa sinceridad es lo que activa la respuesta divina. El texto no dice que Dios escucha al que más habla, sino al que clama. Esto desmonta la idea de que la eficacia de la oración depende de la cantidad de palabras o de la repetición constante. Dios no se impresiona con discursos largos, responde al corazón quebrantado que se acerca con fe. El clamor sincero no siempre es ruidoso. A veces es silencioso, lleno de lágrimas, expresado con pocas palabras o incluso con gemidos. La Biblia muestra que Dios entiende ese lenguaje. La sinceridad no necesita adornos, porque Dios conoce lo profundo del corazón humano. Este salmo fue escrito desde la experiencia, no desde la teoría. El autor había vivido momentos de angustia real y pudo comprobar que Dios no ignora al que clama. La respuesta divina no fue automática ni superficial, pero fue real. Dios escucha y actúa conforme a su propósito. La sinceridad delante de Dios implica dejar de aparentar fortaleza espiritual. El clamor reconoce debilidad, miedo y necesidad. En lugar de esconder esas emociones detrás de rituales, el creyente las presenta tal como son delante de Dios. Esa honestidad honra a Dios más que cualquier forma externa. El versículo también revela el carácter de Dios. Él no es indiferente al dolor humano. No se mantiene distante esperando oraciones perfectas. Se acerca al que clama con humildad. Esto muestra que la relación con Dios está basada en su compasión, no en el desempeño humano. Dios escucha porque es Padre. El clamor de un hijo no necesita intermediarios ni traducciones. Llega directamente a su oído. Esta verdad fortalece la confianza del creyente y elimina la necesidad de apoyarse en prácticas que sustituyen la relación directa con Dios. La sinceridad también implica coherencia. El clamor verdadero no es solo un momento emocional, sino una actitud de dependencia constante. La persona que clama reconoce que necesita a Dios no solo en la crisis, sino en cada área de su vida. El Salmo no promete ausencia de problemas, promete respuesta divina. Dios escucha y libra, pero lo hace conforme a su sabiduría. La sinceridad no manipula a Dios, pero sí abre el corazón para recibir su intervención en el tiempo correcto. Cuando la oración se vuelve repetitiva y mecánica, el clamor se pierde. Las palabras siguen saliendo, pero el corazón ya no participa. El Salmo invita a recuperar una oración viva, donde cada palabra nace de una necesidad real y de una fe auténtica. Este versículo también confronta la religiosidad vacía. No menciona objetos, lugares especiales ni fórmulas heredadas. Todo gira alrededor del clamor. Esto recuerda que la esencia de la oración bíblica es relacional, no ritual. Dios escucha al justo que clama, no porque sea perfecto, sino porque confía en él. La justicia aquí no se basa en méritos, sino en una relación correcta con Dios. El clamor sincero nace de esa relación, no de la autoconfianza. El clamor también produce transformación interior. Al expresarse con sinceridad, el corazón se alinea con Dios. La oración deja de ser un deber y se convierte en un encuentro. Ese encuentro fortalece la fe y renueva la esperanza. Este salmo enseña que la oración más poderosa no es la más repetida, sino la más sincera. Cuando el corazón se abre delante de Dios, Él escucha. No porque las palabras sean muchas, sino porque la fe es real.
Comprender que Dios escucha al que clama con sinceridad libera al creyente de la presión religiosa. No necesita cumplir rituales ni repetir fórmulas. Puede acercarse tal como está, con un corazón honesto, confiando en que Dios oye, responde y obra conforme a su amor. Tema 14. El riesgo de repetir sin entender. Primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 15. Pablo plantea una pregunta profunda y necesaria. ¿Orar solo con el espíritu o también con el entendimiento? Con esta afirmación deja claro que la oración bíblica no puede reducirse a sonidos, repeticiones o palabras automáticas. Dios no busca palabras pronunciadas sin conciencia, sino una comunicación donde el corazón y la mente participen juntos. Este versículo surge en un contexto donde Pablo corrige prácticas espirituales que habían perdido equilibrio. Había entusiasmo religioso, pero faltaba comprensión. Por eso insiste en que la oración debe involucrar entendimiento. Repetir sin comprender puede parecer espiritual, pero en realidad debilita la relación con Dios. Orar sin entender lo que se dice convierte la oración en un acto mecánico. Los labios se mueven, pero la mente está ausente. Pablo advierte que este tipo de práctica no edifica al creyente. La oración fue diseñada para fortalecer la fe, no para adormecerla. El entendimiento es clave porque conecta la oración con la verdad. Cuando se entiende lo que se ora, el corazón se alinea con el contenido de las palabras. Cuando no se entiende, la oración se convierte en rutina y pierde su impacto espiritual. Pablo no desprecia la emoción ni la devoción sincera, pero deja claro que la fe no puede sostenerse solo en emoción. La repetición sin comprensión puede generar una ilusión de espiritualidad, pero no produce crecimiento ni transformación interior. Repetir palabras aprendidas sin reflexión también puede bloquear la sensibilidad espiritual. Con el tiempo, la persona deja de escuchar a Dios porque está concentrada solo en cumplir una práctica. La oración deja de ser diálogo y se convierte en monólogo vacío. Este riesgo es especialmente serio porque puede normalizarse. Cuando una práctica se repite muchas veces, deja de cuestionarse. Pablo, con sabiduría pastoral, llama a recuperar la conciencia espiritual para que la oración vuelva a ser significativa. Orar con entendimiento implica saber a quién se ora, qué se ora y por qué se ora. Esto fortalece la fe, porque la persona no solo habla, sino que cree y espera. La repetición sin entendimiento, en cambio, no activa la fe, solo mantiene la costumbre. Pablo también enseña que la oración debe edificar. Si una práctica no edifica al que ora, debe ser revisada. Dios no estableció la oración para confundir, sino para acercar. Donde no hay entendimiento, el acercamiento se debilita. La oración entendida involucra responsabilidad espiritual. Obliga al creyente a reflexionar sobre su vida, sus decisiones y su relación con Dios. La repetición automática evita ese examen interior y permite que la fe se vuelva superficial. Este versículo confronta directamente prácticas donde la persona ora sin saber lo que dice. Aunque haya buena intención, la falta de entendimiento limita el fruto espiritual. Dios no se agrada de una fe desconectada de la verdad. Pablo muestra que la oración bíblica es integral. Espíritu y mente trabajan juntos. Cuando uno se separa del otro, la fe pierde equilibrio. El entendimiento protege la oración de caer en ritualismo. Repetir sin entender también puede llevar a una fe heredada, no personal. La persona ora porque aprendió a hacerlo así, no porque comprende su significado. Pablo llama a una fe consciente, no automática. La comprensión en la oración permite corrección. Cuando se entiende lo que se dice, la palabra puede confrontar y transformar. Sin entendimiento, no hay corrección, solo repetición. Este pasaje invita a revisar cómo se ora. No desde la cantidad ni desde la tradición, sino desde la conciencia. La oración que entiende lo que dice se vuelve viva, intencional y transformadora. Comprender el riesgo de repetir sin entender es volver a una oración auténtica. Dios no busca palabras vacías, sino corazones conscientes. Cuando la oración une espíritu y entendimiento, deja de ser repetición y se convierte en una comunión real con Dios. Tema 15. Cristo es suficiente. Carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 16. Este versículo declara una invitación poderosa, acercarse confiadamente al trono de la gracia. No habla de miedo, ni de distancia, ni de accesos complicados. Habla de confianza.
Esa confianza no está puesta en el creyente ni en sus méritos, sino en Cristo. La suficiencia de Cristo es la base que hace posible ese acercamiento directo y seguro a Dios. Decir que Cristo es suficiente significa afirmar que nada falta en su obra. Su sacrificio no quedó incompleto ni requiere apoyos adicionales. El autor de Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote perfecto, capaz de comprender la debilidad humana y, al mismo tiempo, de abrir el acceso a Dios sin restricciones. La suficiencia de Cristo elimina la necesidad de buscar otros caminos espirituales. Si el acceso al trono de la gracia ya está abierto, no hay razón para construir rutas alternas. Todo intento de añadir mediadores, rituales o prácticas obligatorias implica, consciente o inconscientemente, que Cristo no fue suficiente. El texto no invita a acercarse con temor, sino con confianza. Esa confianza no nace de la repetición de oraciones ni del cumplimiento de rituales, sino de la obra de Cristo. Él es quien garantiza que el creyente será recibido con misericordia y gracia, no rechazado. Cristo es suficiente porque conoce la experiencia humana. Hebreos explica que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto significa que no es un mediador distante, sino uno que entiende el dolor, la lucha y la fragilidad. No se necesita alguien más comprensivo, porque Cristo ya lo es plenamente. La gracia mencionada en el versículo no se gana ni se acumula. Se recibe. Esto rompe con cualquier sistema espiritual basado en méritos. Si Cristo es suficiente, entonces la gracia no depende de cuántas veces se ora, sino de a quién se ora. El trono de la gracia no es un lugar inaccesible reservado para unos pocos. Es un trono abierto gracias a Cristo. Esta imagen es clave, porque muestra que el poder de Dios no está separado de su misericordia. En Cristo, ambos se encuentran. Cuando se comprende que Cristo es suficiente, la fe se simplifica. El creyente deja de cargar con prácticas que prometen acceso y descansa en lo que ya fue hecho. La suficiencia de Cristo libera del cansancio espiritual producido por intentar agradar a Dios con esfuerzos humanos. Este versículo también enseña que la ayuda llega en el momento oportuno. No porque el creyente haya seguido un método exacto, sino porque Cristo intercede. La respuesta de Dios no está condicionada por técnicas, sino por la relación establecida en Cristo. Hebreos presenta a Jesús como un sacerdote permanente. No necesita ser reemplazado ni complementado. Su intercesión es constante y eficaz. Esto descarta la idea de que el creyente necesite recurrir a otros para ser escuchado. La suficiencia de Cristo protege la fe de desviaciones. Cuando el centro se mueve de Cristo a la práctica, la fe se debilita. Este texto devuelve el enfoque al lugar correcto: Cristo como acceso, Cristo como mediador, Cristo como sustento de la fe. Acercarse confiadamente también implica honestidad. Si Cristo es suficiente, el creyente puede presentarse tal como está. No necesita máscaras espirituales ni palabras especiales. La relación con Dios se basa en la gracia, no en la apariencia. Este pasaje confronta la inseguridad espiritual. Muchas prácticas religiosas nacen del miedo a no ser escuchados. Hebreos responde a ese miedo declarando que Cristo ya abrió el camino. No hay que insistir para ser aceptados, ya se es aceptado en Él. Cristo es suficiente también en la debilidad. El texto no promete ausencia de lucha, promete gracia en medio de ella. La fe no se sostiene por apoyos externos, sino por la gracia que fluye del trono al que Cristo da acceso. Comprender la suficiencia de Cristo transforma la oración. Ya no es un intento de alcanzar a Dios, sino una respuesta a un acceso ya concedido. La oración se vuelve descanso, no esfuerzo, comunión, no presión. Aceptar que Cristo es suficiente es el acto final de confianza. Significa soltar todo intento de añadir algo a su obra. Cuando esta verdad se asienta en el corazón, la fe se vuelve más simple, más profunda y plenamente centrada en Cristo. Tema 16. La fe viene por oír la palabra. Carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17. Pablo establece un principio espiritual que define el origen de la fe. No nace del ritual, ni de la repetición, ni de la costumbre, sino de oír la palabra de Dios. Esta afirmación es directa y elimina toda ambigüedad. La fe auténtica no se fabrica con prácticas externas, se forma cuando el corazón escucha y recibe lo que Dios ha dicho. Oír la palabra no es solo escuchar sonidos. Implica atención, comprensión y apertura interior. Pablo no habla de una escucha pasiva,
sino de una recepción activa que transforma. La fe surge cuando la verdad de Dios entra en la mente y desciende al corazón, produciendo convicción y confianza. Este versículo deja claro que la fe no se fortalece por repetir oraciones aprendidas, sino por exponerse constantemente a la palabra. Cuando la palabra ocupa el centro, la fe crece. Cuando es desplazada por rituales, la fe se debilita y se vuelve dependiente de prácticas humanas. Pablo escribe esto para corregir una fe basada en tradiciones religiosas sin entendimiento. Señala que la fe no se hereda por pertenencia, sino que se despierta al escuchar el mensaje de Dios. Nadie cree de manera genuina sin antes oír lo que Dios ha revelado. La palabra de Dios tiene contenido. Revela quién es Dios, qué ha hecho y qué espera del ser humano. La fe responde a esa revelación. Cuando la oración se desconecta de la palabra, pierde dirección. Cuando la palabra guía la oración, la fe se afirma. Este principio también protege contra la superstición espiritual. Si la fe viniera por repetir, cualquier fórmula serviría. Pero Pablo afirma que la fe viene por oír la palabra de Dios, no por repetir palabras humanas. La fuente es divina, no tradicional. Oír la palabra implica confrontación. La palabra corrige, exhorta y transforma. Por eso la fe que nace de ella es viva y activa. Las prácticas repetitivas, en cambio, pueden evitar esa confrontación y producir una fe cómoda, pero superficial. La fe que viene por oír la palabra no depende de objetos ni de métodos especiales. Depende de la verdad revelada. Esto libera al creyente de apoyarse en cosas externas y lo invita a construir su fe sobre lo que Dios ha dicho. Pablo no presenta la palabra como complemento de la fe, sino como su origen. Sin palabra, no hay fe bíblica. Puede haber emoción, tradición o costumbre, pero no fe sólida. La palabra es el fundamento sobre el cual la fe se edifica. Este versículo también revela que la fe necesita ser alimentada. Así como nació al oír la palabra, crece al seguir oyéndola. Cuando la palabra deja de ser escuchada, la fe se estanca. Por eso la vida cristiana no puede sostenerse solo con prácticas heredadas. La fe basada en la palabra produce obediencia consciente. La persona cree porque entiende, y obedece porque confía. La repetición sin palabra puede producir hábito, pero no obediencia sincera. Oír la palabra requiere humildad. Significa reconocer que Dios habla y que el ser humano escucha. La fe verdadera nace cuando la palabra tiene autoridad sobre la vida, no cuando se la rodea de prácticas que la sustituyen. Este principio también explica por qué muchas personas practican actos religiosos sin experimentar fe viva. Han oído tradiciones, pero no la palabra. Han aprendido rituales, pero no el mensaje de Dios. La fe no puede surgir de lo que Dios no dijo. La palabra de Dios dirige la fe hacia Cristo. Todo el mensaje apunta a Él. Por eso la fe bíblica es cristocéntrica, no ritualista. Cuando la palabra es reemplazada, Cristo deja de ser el centro y la fe se fragmenta. Pablo muestra que la fe no es un esfuerzo humano, sino una respuesta a la revelación divina. Dios habla, el hombre escucha, la fe nace. Este orden no puede invertirse sin perder el fundamento espiritual. Comprender que la fe viene por oír la palabra devuelve a la fe su base correcta. La vida espiritual se fortalece cuando la palabra ocupa su lugar central. Allí donde la palabra es escuchada, la fe crece, y donde la fe crece, la relación con Dios se vuelve viva, consciente y firme. Tema 17. Ninguna instrucción apostólica sobre cuentas u objetos. Carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo advierte con claridad sobre el peligro de ser cautivados por filosofías y tradiciones humanas que no proceden de Cristo. Esta advertencia no es abstracta ni teórica, es profundamente práctica. El apóstol entiende que la fe puede desviarse cuando se incorporan elementos externos que parecen espirituales, pero que no tienen fundamento en la enseñanza apostólica. El contexto de esta carta muestra a creyentes que estaban siendo influenciados por prácticas religiosas añadidas. No se trataba de negar a Cristo abiertamente, sino de complementarlo con otros elementos. Pablo ve en esto un riesgo grave, porque cuando Cristo deja de ser suficiente, la fe comienza a apoyarse en cosas que Él nunca estableció. Las cuentas, los objetos y los elementos físicos nunca aparecen como herramientas espirituales en la enseñanza apostólica. Ningún apóstol instruyó a los creyentes a usar objetos para orar o acercarse a Dios. Este silencio no es casual,
es coherente con una fe centrada en Cristo y no en lo material. Pablo señala que estas tradiciones no provienen de Cristo. Esa es la clave del versículo. No basta con que algo sea antiguo, popular o emotivo. Si no procede de Cristo, no tiene autoridad espiritual. La fe cristiana no se construye por acumulación de prácticas, sino por fidelidad a lo que Cristo enseñó. El uso de objetos puede parecer una ayuda, pero espiritualmente puede convertirse en una distracción. Cuando la atención se desplaza del contenido de la fe hacia el objeto, el centro se pierde. Pablo advierte precisamente contra este desplazamiento sutil, donde lo añadido termina dominando lo esencial. La enseñanza apostólica siempre apunta a lo interior. Pablo insiste en una fe que transforma el corazón, no en prácticas que tranquilizan la conciencia. Los objetos pueden producir sensación de control espiritual, pero no producen transformación real. Este versículo también protege al creyente de la dependencia religiosa. Cuando la fe se apoya en objetos, la relación con Dios se debilita. Pablo llama a una fe libre, no atada a elementos visibles, sino sostenida por la verdad de Cristo. Las tradiciones humanas pueden volverse cautivadoras porque ofrecen estructura y seguridad. Sin embargo, Pablo advierte que esa seguridad es engañosa si no está basada en Cristo. La fe no necesita soportes físicos para ser firme, necesita verdad. La ausencia de instrucciones apostólicas sobre objetos revela una intención clara: Dios desea una relación directa. Los apóstoles enseñaron a orar, creer y vivir guiados por la palabra y por el Espíritu, no por herramientas materiales. Pablo no condena todo lo físico, pero sí rechaza lo que pretende ocupar un lugar espiritual que no le corresponde. Cuando algo material se presenta como medio necesario para acercarse a Dios, se cruza una línea que la enseñanza apostólica nunca cruzó. Este pasaje también confronta la idea de que la fe necesita ser complementada para ser efectiva. Pablo afirma que en Cristo habita toda la plenitud. Añadir objetos implica, aunque no se diga, que algo falta en él. La advertencia de Pablo es pastoral. Quiere proteger a la Iglesia de una fe mezclada, donde Cristo convive con prácticas ajenas a su enseñanza. Esa mezcla puede parecer inofensiva, pero con el tiempo debilita la claridad del Evangelio. Cuando la fe se simplifica y vuelve a Cristo, se fortalece. Pablo no invita a complicar la vida espiritual, sino a permanecer firmes en lo que recibieron desde el principio. Lo que no fue enseñado por los apóstoles no debe convertirse en norma espiritual. Este versículo invita a examinar no solo qué se hace, sino por qué se hace. Si una práctica no nace de Cristo ni de la enseñanza apostólica, debe ser evaluada con honestidad, aunque sea popular o emocionalmente significativa. La enseñanza de Pablo sigue siendo actual. En cada generación surgen nuevas formas de añadir elementos a la fe. La advertencia permanece: no permitir que tradiciones humanas cautiven la mente y desplacen a Cristo del centro. Comprender que no existe instrucción apostólica sobre cuentas u objetos ayuda a purificar la fe. La vida espiritual se vuelve más clara, más libre y más centrada en Cristo. Cuando Él ocupa su lugar completo, todo lo demás resulta innecesario. Tema 18. Dios mira la obediencia, no el ritual. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22. Este versículo establece uno de los principios más contundentes de toda la Biblia. Para Dios, la obediencia vale más que cualquier sacrificio externo. La declaración no surge en un contexto teórico, sino en una confrontación directa. Dios deja claro que los actos religiosos, por muy solemnes que parezcan, nunca pueden sustituir un corazón obediente. El profeta Samuel pronuncia estas palabras cuando el rey Saúl intenta justificar su desobediencia con actos religiosos. Saúl había hecho sacrificios, pero había desobedecido una orden clara de Dios. Este episodio revela que el ritual puede coexistir con la desobediencia, y aún así no agradar a Dios. Dios no rechaza los actos religiosos en sí mismos, rechaza que se usen como excusa para no obedecer. El problema no es el sacrificio, sino ponerlo por encima de la palabra. Cuando el ritual ocupa el lugar de la obediencia, la relación con Dios se distorsiona. Este pasaje muestra que Dios no se impresiona con lo visible. Él ve el corazón y evalúa la fidelidad interior. La obediencia implica escuchar, aceptar y actuar conforme a lo que Dios dijo, no conforme a lo que resulta más cómodo o aceptable culturalmente. Saúl creyó que podía compensar su desobediencia con actos religiosos.
Esa mentalidad sigue presente cuando se piensa que repetir oraciones o cumplir rituales puede sustituir una vida alineada con la voluntad de Dios. La Biblia deja claro que eso no funciona. La obediencia bíblica no es parcial. No consiste en hacer algunas cosas y omitir otras. Saúl obedeció en parte, pero eso fue suficiente para ser confrontado. Dios no busca obediencia selectiva, sino completa. El ritual no corrige una obediencia incompleta. Este versículo revela que escuchar a Dios es más importante que hacer cosas para Dios. Muchas personas hacen prácticas religiosas pensando que así agradan a Dios, pero descuidan escuchar su palabra. Samuel aclara que escuchar es el primer acto de obediencia. El ritual puede convertirse en una forma de control espiritual. Da la sensación de cumplimiento, aun cuando la vida no esté alineada con Dios. La obediencia, en cambio, exige rendición, cambio y humildad. Por eso es más difícil, pero también más valiosa delante de Dios. Dios no busca actos religiosos que lo compensen, busca corazones que lo obedezcan. La obediencia demuestra confianza. Quien obedece cree que la voluntad de Dios es buena, aun cuando no la entienda del todo. El ritual no exige esa confianza. Este principio se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios confronta constantemente una religiosidad que cumple formas, pero ignora la justicia, la verdad y la fidelidad. El versículo de Samuel se convierte en una clave para interpretar toda la fe bíblica. La obediencia transforma la vida, el ritual solo mantiene la apariencia. Donde hay obediencia, hay fruto. Donde hay solo ritual, hay estancamiento espiritual. Dios mira el resultado interior, no la actividad externa. Este pasaje también libera al creyente del peso de impresionar a Dios. No se trata de hacer más, sino de obedecer mejor. La fe deja de ser una lista de prácticas y se convierte en una relación basada en escuchar y responder a Dios. Cuando la obediencia ocupa el centro, la fe se simplifica. Ya no se busca cumplir rituales para sentirse seguro, sino vivir conforme a la palabra. Esto produce paz, porque la conciencia está alineada con la voluntad de Dios. Samuel no presenta esta verdad como una opción, sino como un principio divino. Dios mismo establece la prioridad. Todo acto religioso que no nace de la obediencia pierde su valor espiritual, aunque sea solemne o emotivo. Este versículo confronta directamente una fe basada en costumbres. Obliga a preguntar si lo que se practica realmente obedece a Dios o solo repite lo aprendido. Esa pregunta es incómoda, pero necesaria para una fe auténtica. Comprender que Dios mira la obediencia y no el ritual devuelve la fe a su esencia. La relación con Dios se fortalece cuando la vida responde a su palabra. Allí donde hay obediencia sincera, Dios se agrada, aun cuando no haya ritual alguno. Tema 19. Jesús confrontó la religión sin relación. Evangelio según Mateo capítulo 23, versículo 27. Jesús pronuncia esta confrontación en uno de los discursos más fuertes de todo su ministerio. No habla a personas ignorantes de la religión, sino a líderes expertos en prácticas religiosas. Su denuncia no se dirige a la fe sincera, sino a una religiosidad que conserva la forma externa mientras carece de vida interior. Con esta imagen, Jesús revela que es posible parecer espiritual y, aún así, estar lejos de Dios. La metáfora que Jesús utiliza es intencionalmente impactante. Sepulcros blanqueados por fuera lucen limpios, ordenados y respetables, pero por dentro contienen muerte. Con esto deja claro que la religión sin relación se enfoca en la apariencia, no en la transformación. Lo externo puede engañar a las personas, pero no a Dios. Jesús no critica la disciplina religiosa en sí misma, critica su desconexión del corazón. Los líderes cumplían normas, repetían oraciones y observaban rituales, pero habían perdido la esencia, una relación viva con Dios. La religión había reemplazado la comunión, y el cumplimiento había sustituido la obediencia. Este pasaje revela que la religión puede convertirse en un refugio para evitar la relación. Es más fácil cumplir reglas que rendir el corazón. Jesús confronta precisamente esa comodidad espiritual. La relación con Dios exige humildad, arrepentimiento y dependencia, cosas que la religión vacía puede esquivar. La denuncia de Jesús también muestra que la apariencia espiritual puede convivir con incoherencia interior. Se puede hablar de Dios, enseñar de Dios y practicar rituales, y aún así vivir desconectado de Él. La fe auténtica no se mide por lo visible,
sino por la vida interior transformada. Jesús no se limita a señalar el problema, expone su gravedad. La religión sin relación no solo es inútil, es peligrosa. Engaña al que la practica y confunde a quienes la observan. Produce una imagen distorsionada de Dios y de la fe, donde la forma importa más que la verdad. En este discurso, Jesús no busca humillar, busca despertar. Su confrontación es una llamada urgente al arrepentimiento. No está invitando a abandonar la fe, sino a rescatarla de una estructura que la había vaciado de vida. Su objetivo es restaurar la relación, no destruir la devoción. La religión sin relación tiende a enfocarse en lo que se hace, no en quién se es. Jesús revierte ese orden. Para él, el corazón precede a la acción. Cuando el interior está alineado con Dios, las acciones externas fluyen correctamente. Sin esa relación, toda práctica se vuelve hueca. Este pasaje también revela que la hipocresía espiritual no siempre es intencional. Muchos de los confrontados creían sinceramente estar agradando a Dios. Jesús muestra que la sinceridad no garantiza verdad. La relación con Dios debe estar alineada con su palabra, no solo con la intención humana. Jesús confronta una fe heredada, aprendida y repetida, pero no vivida. La religión sin relación se transmite fácilmente, porque se basa en costumbres. La relación con Dios, en cambio, debe renovarse personalmente. No se hereda, se vive. La imagen del sepulcro también muestra que la religión sin relación produce estancamiento. No hay crecimiento, solo conservación de formas. La vida espiritual se congela, porque la relación, que es dinámica, ha sido reemplazada por rutina. Jesús no ofrece una alternativa ritual, ofrece una alternativa relacional. Su mensaje constante fue volver al corazón, al arrepentimiento genuino y a la obediencia sincera. La relación con Dios no se sostiene por repetición, sino por comunión viva. Este versículo confronta toda práctica religiosa que prioriza la imagen sobre la verdad. Obliga a preguntarse si la fe que se vive es una relación real con Dios o solo una estructura que da apariencia de espiritualidad. Jesús deja claro que Dios no habita en la fachada, habita en el corazón contrito. Donde no hay relación, la religión se vuelve un sepulcro decorado. Donde hay relación, incluso la fe sencilla se llena de vida. Comprender que Jesús confrontó la religión sin relación es una invitación a examinar la fe con honestidad. No para desecharla, sino para purificarla. Cuando la relación con Dios ocupa el centro, la religión deja de ser apariencia y se convierte en una expresión viva de una comunión real con Él. Tema 20. Dios busca verdad, no tradición. Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús declara que la verdad libera, y con esa frase confronta directamente cualquier fe basada solo en costumbres heredadas. La verdad, según él, no encadena ni oprime, sino que rompe ataduras. Cuando la fe se apoya en la verdad revelada por Dios, produce libertad interior. Cuando se apoya en tradición humana, puede producir dependencia, miedo o confusión espiritual. Este versículo no surge en un diálogo superficial. Jesús habla a personas religiosas, conocedoras de tradiciones, pero resistentes a la verdad. Ellos se sentían seguros por su herencia espiritual, pero Jesús les muestra que la tradición, sin verdad, no garantiza libertad ni relación con Dios. La verdad a la que Jesús se refiere no es una idea abstracta, es la revelación de Dios mismo. Conocer la verdad implica conocer a Dios tal como Él se ha revelado, no como la costumbre lo ha moldeado. Por eso la verdad incomoda cuando contradice tradiciones profundamente arraigadas. Jesús no dice que la tradición libere. Dice que la verdad lo hace. Esta distinción es clave. La tradición puede ordenar, dar identidad o continuidad cultural, pero no tiene poder para transformar el corazón. Solo la verdad de Dios produce libertad espiritual real. Cuando la fe se construye sobre tradición, se corre el riesgo de defender prácticas sin examinarlas a la luz de la palabra. Jesús confronta esa actitud mostrando que la verdad debe tener siempre la última palabra. Ninguna costumbre está por encima de lo que Dios ha dicho. La verdad bíblica no se adapta a la tradición debe someterse a la verdad. Este principio redefine la fe. Ya no se pregunta qué se ha hecho siempre, sino qué ha revelado Dios. Esa pregunta cambia el rumbo de la vida espiritual. Jesús muestra que es posible ser muy religioso y, aún así, no ser libre.
La tradición puede mantener formas externas mientras el corazón sigue atado. La verdad, en cambio, confronta, corrige y libera, aunque al inicio resulte incómoda. Conocer la verdad implica permanecer en la palabra de Jesús. No es un conocimiento superficial ni ocasional. Es una relación continua con la enseñanza de Cristo. Esa permanencia produce libertad porque alinea la vida con la voluntad de Dios. La tradición puede transmitir prácticas, pero no puede impartir vida. La verdad comunica vida porque procede de Dios. Por eso Jesús no invita a aferrarse a costumbres, sino a permanecer en su palabra. Allí está la fuente de la verdadera libertad. Este versículo también revela que la verdad no esclaviza. Muchas personas temen examinar sus creencias porque piensan que perderán algo. Jesús afirma lo contrario, la verdad libera. Lo que se pierde no es la fe, sino la carga innecesaria que la tradición añadió. La libertad que Jesús promete no es libertinaje, es liberación del error. Es libertad para relacionarse con Dios sin miedo, sin intermediarios añadidos y sin rituales impuestos. La verdad devuelve la sencillez original de la fe. Cuando la tradición contradice la verdad, la fe se vuelve pesada. Cuando la verdad ocupa su lugar, la fe se vuelve ligera. Jesús invita a soltar todo lo que no procede de la verdad para experimentar una relación genuina con Dios. La verdad también exige responsabilidad. No basta con conocerla intelectualmente, hay que vivir conforme a ella. Jesús no habla de información, habla de transformación. La verdad que libera es la verdad que se obedece. Este pasaje confronta directamente una fe heredada pero no examinada. Jesús invita a cada persona a conocer la verdad por sí misma, no solo a repetir lo aprendido. La fe auténtica no se basa en repetición, sino en convicción. Dios busca verdad porque la verdad refleja su carácter. Él no se agrada de una fe sostenida solo por costumbre. Busca corazones que amen la verdad más que la tradición, aunque eso implique cambios profundos. Comprender que Dios busca verdad y no tradición es el cierre natural de este tema. La fe se purifica cuando se somete a la verdad de Dios. Allí donde la verdad gobierna, la tradición ocupa su lugar correcto y la relación con Dios se vuelve libre, viva y auténtica. Gracias por llegar hasta el final de este contenido. Si este mensaje te ayudó a reflexionar, a examinar tu fe o a mirar la palabra con nuevos ojos, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte para que más personas puedan escuchar y decidir con fundamento bíblico. Déjanos tu comentario. ¿Qué parte te hizo pensar más? ¿Estás de acuerdo o tienes dudas? Leemos cada mensaje con respeto y atención. Y si quieres que investiguemos otro tema, una práctica, una enseñanza o una pregunta que siempre has tenido sobre la Biblia, escríbenos en los comentarios. Aquí no seguimos tradiciones ciegas, buscamos la verdad con la Biblia abierta.